vamos a iniciar el curso con lo que sería el trabajo práctico del tema 1. Comencemos viendo lo que es la representación numérica. La numeración base decimal se originó debido a la asociación de objetos y de animales e incluso de personas con la cantidad de dedos de las manos. Por eso, la numeración de base decimal cuenta con 10 símbolos para representar desde 0 hasta 9 unidades. Luego se crea el sistema posicional de representación. Lo que busca es, con múltiples signos, representar cantidades superiores a 10 unidades. Es decir, que con 2 símbolos ya se podían representar 10 unidades, que podrían ser 10 objetos o 10 personas, etc. Con 3 símbolos se podrían representar unidades de 100 y luego con 4 símbolos unidades de 1000, etc. En un algoritmo de numeración, lo que se hace es representar cada unidad multiplicada por el peso correspondiente a su índice. Así, la unidad básica queda representada por el número multiplicado por base 10 elevada a la 0. El dígito siguiente queda representado por el número multiplicado por base 10 elevado a la 1 y así sucesivamente hasta el último dígito del número que está representando. Se crean otras bases de numeración debido a la necesidad de poder representar cantidades de cosas, pero que sean divisibles entre 2. De esa manera se crea la base binaria, la cual tiene solo 2 símbolos, 0 y 1. La base octal, que tiene 8 símbolos, desde 0 hasta 7. La base hexadecimal, que tiene 16 símbolos, desde 0 hasta F. Lo interesante de estas 3 bases es que por agrupaciones de cantidad de símbolos se puede hacer conversión directa entre estas. Mientras que la conversión con la base decimal es algo más complicada debido a que no es divisible directamente entre 2 hasta la unidad. Es decir, si dividimos 10 entre 2 nos encontramos con 5, pero 5 entre 2 no representa un número entero. Mientras que cualquiera de estas bases, por ejemplo binario, 2 entre 2 es 1 y llegamos hasta la unidad. En octal, 8 entre 2 es 4, entre 2 es 2, entre 2 es 1, llegamos hasta la unidad. Y en hexadecimal, de la misma forma, 16 entre 2 es 8, 8 entre 2, 4, 4 entre 2, 2 y 2 entre 2 es 1. Y también llegamos a la unidad. La conversión entre diferentes bases se puede lograr utilizando el algoritmo de numeración. También existen otras técnicas que nos permiten hacer la conversión en forma directa, pero siempre siguiendo una operación matemática específica. Si utilizamos el algoritmo de numeración para hacer la conversión de un número binario a decimal, multiplicamos el número por la base elevada al exponente indicado por el índice de posición del número. Así, el primer dígito se multiplica por la base, que sería 2 elevado a la 0. El segundo dígito se multiplica por la base elevada a 2 a la 1. El tercer dígito se multiplica por la base, es decir, 2 elevado a la 2. Y el último dígito se multiplica por 2 elevado a la 3. Completando la operación matemática se obtiene el valor de 8 en el primer dígito, más 0 en el segundo dígito en el orden decreciente, más 0 en el tercer dígito, también en orden decreciente, más 1 en el dígito menos significativo. Recuerden esas expresiones, más significativo y menos significativo. El menos significativo o LSB se le da al número que representa la unidad,
mientras que el más significativo se le da al número con índice de mayor peso. Al completar la ecuación tenemos que 8 más 1 nos da 9 y por consiguiente la conversión del número 1001 de binario queda representado como el número 9 en decimal. Lo mismo se puede realizar cuando se trabaja con números no enteros, es decir, con números fraccionarios. En los números fraccionarios, después del punto decimal, se inicia con el índice menos 1. Así el primer dígito queda multiplicado por 2 elevado a la menos 1, el segundo dígito queda multiplicado por 2 a la menos 2, el tercero por 2 a la menos 3, y así sucesivamente hasta completar todos los dígitos que comprendan el número. El resultado de completar la operación matemática define la cantidad total del número. En este caso, 0,101 queda representado por los valores numéricos 0,5 más 0,125. Y el valor total será entonces 0,625 en base decimal. Si lo que se desea es convertir de decimal a binario, se utiliza el método de divisiones sucesivas. El método de divisiones sucesivas permite convertir el número de decimal a binario tomando como resultado el residuo de cada operación de división. Así, el menos significativo bit o el primer bit de la derecha queda representado por el residuo de la primera operación de división y el más significativo bit queda representado por el último residuo de la operación. Por ejemplo, al convertir 45 de base decimal a base binaria, lo que se hace es dividirlo entre 2. La primera división entre 2 nos da como resultado 22 enteros y 1 de residuo. En la siguiente operación, 22 entre 2 nos da 11 y nos queda 0 de residuo. Y así sucesivamente hasta la última operación, donde dividimos 2 entre 2 y queda 1 entero, 0 de residuo. Recuerden, el último número entero de resultado menor a la base que se está convirtiendo también se considera un residuo debido a que no es divisible entre la base. Por lo tanto, el número que se forma sería 1, 0, 1, 1, 0, 1. Y así convertimos 45 de base decimal a binaria. Coloquemos un ejercicio del trabajo práctico. Iniciemos con el ejercicio 2. La parte A. Nos piden convertir a octal el número de base decimal 4362. Al igual como hicimos para convertir de decimal a binario, se utiliza el método de divisiones sucesivas para formar el número utilizando los residuos. Lo que se hace entonces es que en lugar de dividir entre 2, se divide entre 8, porque la base a la cual se quiere convertir es la base octal. En el primer caso dividimos 4362 entre 8, nos da 545 entero y nos queda un residuo de 2. Continuando la operación de divisiones, luego nos da, al dividir entre 8, nos da 68 y nos queda 1 de residuo. Al dividir de nuevo entre 8 nos queda 8 y 4 de residuo. Por último, 8 entre 8 nos da 1 entero y nos queda 0 de residuo. En la operación, el número entonces, al igual que en binario, se forma tomando el menos significativo bit como el primer resultado, es decir, el primer residuo obtenido en las operaciones de división, y el más significativo bit
vendría siendo el último residuo obtenido en la operación. De esta forma, el número decimal 4362 se convierte en el número octal 10412. 10412. Veamos el ejercicio 2. Ahora el número a convertir en octal es un número binario. En los números binarios se pueden hacer conversiones directas utilizando la asociación de números por grupos. En este caso sabemos que 3 números binarios se corresponden a un único número en octal. De esa forma, si agrupamos el primer número entero, sería dado por el número 0, 1, 1. El segundo número entero de octal estaría representado por el número binario 0, 1, 0. Y el último número en octal estaría representado por el 1, 0. Dado que solo hay 2 dígitos y se requieren 3 para hacer la conversión, se agrega un 0 a la izquierda. Un 0 a la izquierda de cualquier número entero no altera el valor numérico del número. Por consiguiente, simplemente se agrega ese número 0 y se completan las 3 unidades para hacer la conversión de binario a octal. De la misma forma para la parte no entera. Los primeros 3 dígitos después del punto 1, 1, 0 representan el primer número no entero en la parte octal. Y los últimos 2 dígitos se completan con un 0, en este caso colocado a la derecha, para que no se altere el valor numérico. La conversión es directa. En el primer caso tenemos el número 010, que es el 2. En el segundo caso es el 110, que es el 6. En el primer número entero, el 011 se convierte directamente en 3. El siguiente es 010, que se convierte en 2. Y el último número 010 se convierte en 2. Para constituir, en este caso, el número más significativo bit. Así el resultado de convertir este número binario en octal es el número 223,62. Continuando, ahora deseamos convertir un número hexadecimal en octal. El procedimiento, como es un número de mayor peso, lo que se hace para facilitar el procedimiento es convertirlo primero en binario. Así, por asociaciones directas, el número C se convierte en 4 dígitos del número binario 1100. El D se asocia a los 4 dígitos en binario 1101. La A los 4 dígitos en binario 1010. Y el 1 se asocia directamente al número 1, pero se completa con ceros para tener los 4 dígitos correspondientes a una conversión directa de hexadecimal a binario. Después del punto de fraccionario de los números no enteros, la E queda representada por 1110 y el 2 queda representado por el número 0010. Recuerden, un 0 a la derecha después de la coma no cambia el valor numérico, así que se puede simplemente quitar y el número convertido, si fuese solo a convertir desde hexadecimal a binario, quedaría entonces como 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0,
001. Y los ceros extra que se colocaron al inicio o al final de la operación pueden ser descartados. Pero el problema pide que se convierte a octal. Por consiguiente, en el paso que viene, se realizan asociaciones ahora de 3 dígitos. Partiendo siempre del primer número entero, tenemos los primeros 3 dígitos como 1, 0, 0. En los siguientes 3 dígitos tenemos el 1, 1, 0. Y así sucesivamente hasta llegar a la unidad, que luego completamos solo con 2 ceros para tener los 3 dígitos que representarían el número en octal. Lo mismo se hace en la parte decimal. Después del punto decimal, tomamos los primeros 3 dígitos para hacer la conversión a octal. Luego tomamos los siguientes 3 dígitos para hacer la conversión a octal. En este caso nos daría 0. Y los últimos 2 dígitos se completan con un 0 adicional para hacer la conversión de 3 dígitos binario a octal. El resultado nos da 15334,704 en octal. En el siguiente ejercicio vamos a observar entonces que lo que se desea convertir es un número binario a hexadecimal. Es una conversión simple, como la vimos anteriormente. En el ejercicio anterior vimos la conversión de hexadecimal a binario. En este caso es de binario a hexadecimal. Es exactamente lo mismo. Solamente tenemos que agrupar el número en 4 dígitos, en bloques de 4 dígitos. Una vez que agrupamos el número en bloques de 4 dígitos, podemos realizar una operación de conversión directa. Así el número que nos queda estaría dado por, partiendo desde el primer número entero, 0, 1, 0, 0, que sería el 2, y el último número que estaría dado por el 1, 1, 1, completado con un 0 adicional para hacer la conversión al número 7. En la parte decimal exactamente lo mismo. Recuerden, siempre se parte del punto decimal tanto hacia la izquierda como hacia la derecha para realizar las agrupaciones tanto de 3 dígitos para octal como de 4 dígitos para hexadecimal. En los primeros 4 dígitos que nos darían como resultado la conversión directa al número D. De esta forma, nos da como resultado que este número en binario se corresponde a 72, D en hexadecimal. En el siguiente ejercicio, deseamos convertir a hexadecimal este número que está en octal, es decir, el número 4261,45 de octal lo queremos convertir a hexadecimal. Tal como hicimos en los ejercicios anteriores, primero convertimos el número de octal a binario. Cada dígito de octal nos representa 3 dígitos en binario. El 1 queda directamente representado por el 001, el 6 queda representado por el 110 y así sucesivamente hasta el último, de mayor peso. En los menos significativos bits, en los números no enteros, comenzamos por el 4 que queda representado por el 100 y el 5 que queda representado por el 101. Luego la conversión de binario a hexadecimal es simple. Realizamos una nueva agrupación ahora de 4 dígitos. El primer dígito a convertir es el 0001, que nos da como resultado 1 en hexadecimal. El siguiente dígito a convertir, que sería el número 1101, que nos da el número B. Y el último dígito a convertir dado por
el número 0001, que se convierte directamente en el valor 8 en hexadecimal. Lo mismo hacemos con la parte no entera, agregando 2 ceros en el último dígito para completar los 4 dígitos requeridos para hacer agregamos 2 ceros para hacer la conversión de binario a hexadecimal. De esta forma, el número 4261,45 de octal queda convertido en 8B1,94 en hexadecimal. Para convertir el número decimal 5284 a hexadecimal, realizamos operaciones de divisiones sucesivas, que es el mismo método que hemos visto anteriormente, solo que en lugar de dividir entre 2 o entre 8, como lo hemos visto en otras oportunidades, ahora dividimos entre 16. Recuerden, siempre el resultado que forma el número está dado por los residuos que quedan en cada operación de división. En la operación de división solo tomamos el número entero, es decir, la parte entera de la división, y dejamos el residuo, que es realmente lo que nos interesa para la conversión. Al realizar todas las operaciones de división entre 6, el número entonces se forma tomando como más significativo bit el último residuo y el menos significativo bit al primer residuo obtenido en la operación de división. Esto nos da como resultado que el número 5284 de base decimal se convierte en el número 14A4 en hexadecimal.